por mí. ¿Sabían ustedes que las personas con más de 5 quemaduras solares en su vida tienen el doble de riesgo de padecer cáncer de piel? Bueno, pues sobre esto vamos a hablar con la doctora Paula Aguayo. Ella es dermatóloga de la Clínica Canarias Dermatológica. Doctora, muy buenos días. Hola, buenos días. Además, hoy precisamente ha tenido la oportunidad también de explicar a otros compañeros en medios de comunicación cómo reconocer, ¿no?, los síntomas de una quemadura solar, cómo tratarla y, lo más importante, doctora, cómo prevenirla, ¿no? Yo creo que lo primero para evitar lo demás es prevenirlo. Efectivamente, lo más importante es prevenir la quemadura solar por las consecuencias que esta puede producir, principalmente con el tema del cáncer de piel. Uh-huh. La quemadura solar se relaciona con un cáncer de piel que tiene una alta mortalidad, que es el melanoma, y al final, pues por cada quemadura solar que se sufre, el riesgo de padecer melanoma aumenta a la edad adulta, uh-huh, sobre todo en niños y adolescentes, y en general a lo largo de toda la vida, sí. O sea que a lo mejor se puede producir a edades más tempranas y tener su reflejo a edad adulta, ¿no? Efectivamente, sí. En niños y adolescentes y adultos jóvenes constituyen una población de alto riesgo. Uh-huh. En el caso de los niños, porque en ellos la piel es más fina y más sensible, y la exposición intensa en estos años es determinante para la aparición de este cáncer de piel, ya que se dice que la piel tiene memoria, y esto quiere decir que el daño en el ADN es acumulativo. Y en el caso de jóvenes y adolescentes, pues porque ellos pues en sí constituyen una población más vulnerable, ya que, bueno, existe una cierta presión social con el bronceado, y esto se une a la baja percepción del riesgo propia de esta edad. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta que el 80% de la radiación que recibimos la recibimos antes de los 18 años de edad, uh-huh, y hace mucho hincapié en la fotoprotección a estas edades. Por lo tanto, doctora, es verdad que usted ha comentado algo importante, que es esa tendencia que existe socialmente a creer que cuanto más morenos estamos, más guapos también, ¿no? O mejor nos sienta. Pero es verdad que para llegar a ese tono solar, a ese tono de piel, mejor dicho, es mejor hacerlo siempre utilizando protección, ¿no? Es decir, no mediante una exposición pues que de golpe nos permita lograr un resultado, ¿no? Bueno, con este tema hay que aclarar que realmente no existe el bronceado saludable, no existe el bronceado saludable. Uh-huh. Es verdad que bueno, la melanina es la sustancia que todos producimos, que da el color a nuestra piel, y al final es el factor de protección fisiológico más importante que todos tenemos. La sintetizan nuestras células que se llaman melanocitos en respuesta a la exposición al sol, y al final la función natural de broncearse es protegernos del sol. Entonces, no existe un bronceado saludable. Cualquier exposición a la radiación ultravioleta A y B puede alterar, puede lesionar la piel, y esto a largo plazo puede dar lugar a alteraciones en el material genético y, por tanto, a cáncer de piel. Pero, sí es importante utilizar fotoprotectores que, aunque no nos van a proteger al 100% de la radiación, es importante utilizarlos junto con otras medidas para minimizar los riesgos solar y al final aprender a convivir con el sol. Por lo tanto, lograr un bronceado más rápido o a más largo plazo, tampoco se traduce el hecho de hacerlo a largo plazo en que sea más sano, sino que, como usted ha explicado, puede también tener consecuencias en nuestra piel y en nuestra salud, ¿no? Efectivamente, al final hay que evitar por todos los medios la quemadura solar. Entonces, broncearse de manera rápida, pues esto va a depender del tipo de piel. Hay tipos de piel que se broncean con mucha más facilidad y tienen menos riesgo de quemadura, pero esto no lo podemos forzar en personas con un tipo de piel más claro, personas que tienen un mayor riesgo a quemaduras, pelirrojas, rubias, con pecas. En este caso hay que tener todavía más personas que van a tener más riesgo de quemadura y se van a broncear con mucha dificultad y no hay que forzar a la piel. Entonces, pues bueno. Hablaba usted de las quemaduras solares, doctora. ¿Cómo se puede detectar una quemadura solar? Yo creo que a estas alturas ya, y sobre todo viviendo donde vivimos, ¿no? En una ciudad, en unas islas, ¿no? Tan expuestas, como decíamos, al sol, ¿no? Tan benignas desde el punto de vista climatológico, pero probablemente muchos de nosotros conocemos, ¿no?, lo que es una exposición al sol y de repente encontrarnos con esas quemaduras solares. Pero, ¿cómo identificarlas para quien no haya tenido esa sensación de reconocimiento?
Bueno, para empezar hay que comprender que la quemadura solar se produce a consecuencia de una exposición excesiva en un corto periodo de tiempo a la luz ultravioleta que emite el sol, y que esto va a constituir una agresión siempre para nuestra piel. Entonces hay que evitarla por todos los medios. Los primeros signos y síntomas empiezan a manifestarse ya una hora después de la exposición y van a ser máximos dentro del segundo día de esta exposición. Y bueno, los cambios que vamos a ver en nuestra piel van a depender en función de la intensidad de la quemadura, pudiendo aparecer eritema, un enrojecimiento de la piel, hipersensibilidad en la piel, una leve descamación y dolor también, tumefacción, e incluso en las quemaduras más graves pueden aparecer ampollas. Uh-huh. En caso de que la quemadura afecte a gran parte de la superficie corporal, también se pueden producir síntomas generales como fiebre, escalofríos, hipotensión arterial, debilidad intensa o incluso desmayo, que es lo que se conoce como golpe de calor. Uh-huh. Tanto la quemadura solar puede llegar a tener consecuencias importantes. ¿Y cómo se puede abordar esa quemadura solar? ¿Cómo tratarla? Muy bien, pues una vez que nos hemos quemado, lo primero que tenemos que hacer es retirarnos del sol. Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que evitar la exposición solar hasta que se cure la quemadura, e incluso semanas más tarde, ya que la piel quemada se desprende y empiezan a generar que son más finas y más sensibles a la quemadura. También puede aliviarnos los síntomas la aplicación de compresas de agua fría. Es muy importante la hidratación por vía oral, pero también la hidratación con cremas y lociones hidratantes, a ser posible que no tengan perfume, porque estos perfumes podrían irritar o sensibilizar la piel. También podemos utilizar antiinflamatorios en forma de crema, en forma de corticoides tópicos de manera puntual, y analgésicos para el dolor, como el paracetamol, incluso si la inflamación es muy intensa, antiinflamatorios como el ibuprofeno. En el caso de quemaduras más graves, ya con ampollas, pues puede ser necesario el uso de cremas con antibiótico específicas, y recordar que la mayoría de las ampollas curan por sí solas y no necesitan ser drenadas. Uh-huh. Y bueno, por último, evitar las pomadas y lociones con anestésicos locales, que aunque pueden aliviar de forma momentánea, sí pueden dar lugar a reacciones alérgicas, y es mejor evitarlas. Uh-huh. Estamos hablando ya, pues, efectivamente, de lesiones importantes, ¿no?, en la piel, cuando incluso se llega a la ampolla, ¿no?, producida por una exposición al sol, ¿no?, una agresiva exposición, ¿no?, al sol, que tiene consecuencias importantes en nosotros, pero que puede pasar. Imaginamos cuando esto también sucede, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Es, como usted decía, es importante en esos días posteriores evitar a toda costa estar bajo los rayos del sol, ¿no? Efectivamente, los niños son una población especial. La piel del niño es una piel inmadura, es una piel más sensible, más fina, y que en proporción de la superficie corporal, la quemadura puede ser mucho más grave en el niño que respecto a un adulto, uh-huh. Además de las consecuencias que esto puede tener a largo plazo. Entonces, en el caso de los niños es muy importante, pues bueno, extremar todavía más las medidas de precaución, ya ni hablar de exponer al sol a los bebés. Los bebés no deben estar expuestos al sol, mucho uh-huh. menos antes de los 6 meses, que no pueden siquiera utilizar cremas de fotoprotección, y bueno, pues al final tener un poco más de precaución en esta población de más riesgo. Niños, adultos jóvenes, adolescentes, también personas mayores por el riesgo de deshidratación, uh-huh. y personas con fototipo más claro. Bueno, pues como usted ha dicho, al fin y al cabo de lo que se trata es de tomar conciencia, ¿verdad?, de los peligros que supone uh-huh. exponerse al sol, y antes de salir de casa, sobre todo teniendo en cuenta que en la época del año que estamos nos llama mucho eso de ir a la playa, de ir a una piscina, de disfrutar, ¿no?, de horas al aire libre, sea la hora que sea, ¿verdad?, salir de casa con la protección puesta y por lo menos poner de nuestra parte. Pues sí, al final las recomendaciones que deberíamos seguir, recomendaciones generales para prevenir una quemadura solar, están relacionadas con unos hábitos saludables de exposición. Nosotros tenemos que hacer una vida con normalidad, pero tener en cuenta siempre que es recomendable evitar la exposición solar directa en las horas centrales del día, desde las 12 de la mañana a las 6 de la tarde,
usar crema de protección solar, a ser posible de amplio espectro, que nos proteja de la radiación ultravioleta A y B, idealmente que sea resistente al agua si vamos a bañarnos o sudamos en exceso, y con un factor de protección solar de 30 o superior. Aplicarnos la crema siempre 20 a 30 minutos antes de salir al sol y volverla a aplicar cada 2 horas o después de bañarnos o sudar excesivamente. Bueno, no debemos olvidarnos de proteger aquellas zonas del cuerpo que quizás hacemos menos caso, como el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos o el dorso de los pies, que son zonas que por su orientación reciben una mayor radiación. Y todo esto acompañarlo también del uso de sombreros, de ropa protectora y de gafas de sol para minimizar los efectos nocivos que tiene el sol en nuestros ojos también. Bueno, pues dicho queda. Doctora Paula Aguayo, dermatóloga de la Clínica Canarias Dermatológica, muchísimas gracias por atender la llamada de Canarias Radio y gracias sobre todo por estas recomendaciones que nunca llegan tarde, para quienes en esta tierra vivimos y disfrutamos también del buen tiempo. Un abrazo, doctora, buen día. Un placer, buen día. Hasta luego.